Buenos días, estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo. Agradecerles una vez más el apoyo y el compromiso en las diferentes actividades institucionales y las sugeridas desde la asignatura de lenguaje. Quiero seguirlos invitando y motivando a seguir apoyando los procesos porque juntos podemos lograrlo. Estudiantes de grado octavo, sean bienvenidos a su clase de lenguaje. En el encuentro anterior se habló todo lo concerniente al ensayo, estructura, características, tipos, definiciones, todo lo concerniente a este escrito. Ahora bien, como elemento primordial para estructurar este tipo de escritos, es necesario que trabajemos todo lo referente a los conectores. ¿Por qué? Porque esta es la materia prima para todo proceso de escritura. Recuerden que ustedes al momento de realizar este tipo de ejercicio es importante que lo escriban con cohesión y con coherencia. Para ello es necesario que usted identifique cuáles son esas palabras y qué funciones cumplen dentro del texto. Así que te invito a que busques tu cuaderno de lenguaje y escribas como título los conectores. Hoy se conocerá qué es un conector, cuáles son sus clasificaciones para luego pasar a realizar nuestro ensayo, que es el objetivo de este tercer periodo, producir textos escritos con una intención comunicativa, en este caso argumentar. ¿Qué es un conector? Un conector son palabras de enlace que buscan unir frases, oraciones en un texto. Aparte de eso, también establecen relaciones semánticas de significado dentro del texto. Son indispensables dos conceptos, coherencia y cohesión. Cohesión, cómo se fusionan los elementos internos, signos de puntuación, conectores, coherencia, resultado final, es decir, se escucha bien, tiene sentido, hablamos de relaciones semánticas. También podríamos decir que estos relacionan ideas entre sí. Teniendo claro qué es un conector, unión de ideas, ahora vamos a trabajar sus clasificaciones. Los conectores, de acuerdo a su función, se clasifican de la siguiente manera. Conectores de adición. Como su nombre lo indica, permiten agregar información. Digo, por ejemplo, Ana María canta y baila. Ana María canta, también baila. Como podemos notar, nos permite adicionar o sumar más información sin que esto altere el sentido de la oración. En el caso de los de contraste, también conocidos como adversativos, se caracterizan porque oponen información, la restringen. Allí vale la pena aclarar, en el caso del pero y sin embargo, que se es muy insistente en los diferentes encuentros, no pueden utilizarse dentro de la misma oración porque cumplen la misma función gramatical. Si digo, por ejemplo, salí temprano, pero sin embargo llegué tarde, estoy redundando porque tengo dos conectores con la misma función. En este caso, ¿cuáles son los conectores que podemos considerar opositivos? Tenemos, sin embargo, pero, más sin tilde, incluso, empero, y podemos encontrar otro grupo de palabras que nos pueden restringir el sentido de una oración. En este caso, diría entonces, hice el examen, pero lo perdí. Estudié mucho, sin embargo, no obtuve buenos resultados. Vendo la bicicleta, aunque no obtuve lo que esperaba por ella. Vemos en este ejemplo que las oraciones se oponen. Los de ampliación, conocidos como ilustración, lo que permiten es aclarar información. ¿Qué conectores hacen parte de este grupo? Por ejemplo, es decir, o sea, en otras palabras. Utilizo la expresión filántropo en el salón de clase, es decir, el que ama la humanidad. Este tipo de palabras le permiten a quien las use ampliar ese concepto para que quien lo escuche tenga mayor claridad. En el caso de los de causa-efecto, expresan una circunstancia que favorece a alguien.
Los conectores que se pueden mencionar en este grupo son por ello, por consiguiente, por ende, por lo tanto. Ejemplo, estudié demasiado, por consiguiente obtuve muy buena nota. Trabajé mucho, por ende ahorré para comprarme el carro que deseo. Este tipo de palabras tienen una implicación como se acaba de ver en el ejemplo. En el caso de los párrafos de resumen, como su nombre lo indica, lo que buscan es finalizar una idea. Pueden utilizarse en los párrafos de conclusión. Entonces digo, en síntesis, para finalizar, en resumen, por último, en pocas palabras. Entonces, en la clase estoy haciendo una exposición y digo, a manera de conclusión, para cerrar, el sentido o los movimientos literarios lo que buscaban era generar placer estético en los lectores. También podemos encontrar los temporales. Dentro de los temporales, como su nombre lo indica, explican el momento en que se realizan diferentes acciones. Utilizo el antes, el después, el ahora. Primero haré la tarea, después dormiré. También puedo decir, hago la tarea, luego iré de paseo. Entonces, jóvenes, como acaban de notar, los conectores son ese tipo de palabras que le permitan estructurar su discurso de forma oral o escrita. Son los que le permiten darle esa formalidad y ese tecnicismo al lenguaje. A partir de este momento, debe ser muy cuidadoso en el uso de expresiones para que no sean incorrectas al momento de expresar. En este punto he escuchado en diferentes encuentros la expresión primeramente como un conector ordenador. Aprovecho para decirles que en este caso el primeramente no puede considerarse ese conector enumerativo porque me correspondería decir segundamente, terceramente, y en este caso este tipo de conectores no pueden convertirse en adverbio de modo. Como conector ordenador se sugiere que usted diga en primer lugar, en segundo lugar. En primer lugar, haré un recorrido histórico sobre los diferentes movimientos o escuela literaria. En segundo lugar, definiré algunos conceptos claves sobre estos movimientos y sus autores. Y por último, conoceremos algunas novelas representativas de diferentes escuelas. Es muy diferente a utilizar expresiones. Primeramente, hablaré de las escuelas literarias, segundamente. Entonces, vamos a estar muy atentos frente a este tipo de expresiones. Ya queda claro que es, pero sin embargo, más sin embargo, son expresiones que no se pueden utilizar porque se redunda dentro de lo que se conoce o se utiliza en el lenguaje cotidiano. Jóvenes, espero que haya sido muy útil la clase en el día de hoy. En el encuentro virtual estaremos retroalimentando y profundizando sobre otros ejemplos y otras categorías de estos conectores. No te olvides de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día, generar preguntas para ser aclaradas y tener toda la claridad para iniciar nuestros procesos de escritura. Así que nos vemos muy pronto.